No se ha gustado. Luz Pantoja. Ya, ya lo saben deducir. Trabajar. Rivera. Vamos a poner el tema. Sería una torre. Esa sería una torre. Puede ser empacada de platos, ¿no? Porque el balance global, a ver, ¿por qué? A ver, Elizabeth Enríquez, por favor, ¿me podrías decir por qué es lo mismo para una torre empacada que para una torre de platos? El balance de materia global. ¿Podrías decirme por qué es cierto, es válido lo que acabo de decir? Porque no cambia, o sea, no hay otras entradas más en las que tiene entrada y tiene una salida, entonces no tiene ningún extra en la torre en sí. Como las corrientes que entran, no importa que sean de plato o empacada, porque las corrientes que entran y salen son idénticas. O sea, me refiero a que lo único que varía es internamente la parte intermedia, pero lo que entra y lo que sale es exactamente igual, tanto para una torre empacada que para una torre de platos, ¿no? Entonces también es muy importante decir que las torres empacadas también existen, o torres de platos también para... ¿Quién entró? De nuevo, Rodríguez Toledo. Ahora sí están llegando como garbanzos, así en una, o como granitos de sal o de azúcar. Bueno, ya voy a poner los detalles porque creo que ahora no. Ávila Romero, Díaz Godínez, Lori Flores, Luis Hernández, Guadarrama Vallejo, Hernández Pescador, Hortelano Mujica, Música, López, Profesor, no sé si sea yo, pero casi no se le escucha. De hecho, no se escucha mucho. vamos a... Se nos olvida siempre.
Pues ya lo tengo listo. Ya está cargado en todo. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, doctor. Sánchez Murguía. Entonces me falta Rodríguez Guerrero, Salvador Vieira, Sánchez Hernández y Valadez Camacho. Yo presente a Valadez. ¿Dónde estás? Yo Valadez. Te me colaste. Tapia Valdivia está presente. Sí, aquí estoy, profe. Presente. Tapia Valdivia. Y Tapia Martínez también, ¿verdad? Sí, aquí estoy, profe. Perfecto. Entonces decía yo que así tenemos la torre, ¿no? Entonces, entrada y salida, y lo usual y lo que hace el profesor García Barajas es de este lado, pone la entrada y la salida. Este es para ordenar los datos cuando resuelven un balance de materia, y aquí le ponemos unas indicaciones nada más para si es de platos o es empacada. Nada más es un detalle, pero las diferencias pues se dan cuando se resuelve, por ejemplo, una torre de platos. Una vez que hagamos nosotros el balance de materia con todos los detalles que aquí se presentan y que ustedes trabajan y resuelven problemas, el hecho de saber aplicarlo para calcular el número de etapas les llevaría pues 2 horas más, 2 horas más de trabajo. Entonces, si me recuerdan al final del semestre, pues ojalá que nos quede espacio y ganas y vemos cómo se calcula esa torre, cómo se calcularía el número de platos teóricos. Es extremadamente sencillo. Porque lo fuerte es el balance de materia y el manejo del equilibrio, porque el balance de materia no está solito, sino que está asociado con el equilibrio del sistema. Entonces aquí siempre va a estar empacada o de platos, y aquí estaría la que sería isotérmica y isobárica. Eso es lo que son las características. Isotérmica y isobárica de 3 componentes, dice A componente común, o sea, un solo componente. Entonces, el equilibrio del sistema asociado con este balance de materia estaría expresado con las concentraciones así en las dos dimensiones. Aquí el eje de las X, también el eje de las Y, pero aquí esta Y y esta X es en relación mol, se presenta en relación mol. Claro, las concentraciones se pueden anotar en otras unidades, pero lo usual es siempre en relación mol. Y en este caso la línea de equilibrio partiría del cero, porque a cero de un componente en una fase, cero en la otra, o sea, ya es la peculiaridad del equilibrio de este sistema, y aquí se presenta presión y temperatura constante, ¿no? Entonces, tiene 3 grados de libertad. ¿Se acuerdan que eso es lo que hemos dicho todo el tiempo? Sánchez, ¿qué? Hernández, Sánchez, Hernández. Entonces, este cuadro es asociado con el balance de materia. Entonces, por eso a eso le ponemos balance de materia, y el equilibrio, no sé cómo ponerlo, como una cadenita, así, y el equilibrio, ¿verdad? Entre las fases, o sea, no puede verse el balance de materia sin el equilibrio, no puede verse el equilibrio sin el balance de materia, y aquí nada más decimos que los grados de libertad son componentes más 2 menos fases, y aquí dijimos que eran 3 componentes,
y 2 fases, por eso hicimos 3 grados de libertad. Y este 3 está asociado con estas 3 variables, ¿va? 1, 2 y 3. Entonces, y el balance de materia ya sabemos que se representaría, en este caso, la línea de equilibrio es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o recta, ¿verdad? Aquí podríamos anotarla en otros colores, que la línea de equilibrio ahí la presenté más o menos cóncava hacia abajo, pero podría ser cóncava hacia arriba y podría ser, bueno, aquí pareciera que esta es recta, ¿no? La vamos a poner un poco más recta, la pondríamos ok, perdón, ahí quedó, ahí está. Ok, gracias, Pi. Entonces, cóncava hacia arriba, puede ser cóncava hacia abajo, la línea de equilibrio me refiero. Y de la otra opción es que fuera recta, ¿no? Recta. Ya no hay más, bueno, no ocurre que sea sinuosa, ¿verdad? Si no ocurre. No es como la electricidad, ¿verdad? Aquí el comportamiento es de otra manera. Entonces, Profesor, sí. me molesté. Creo que hay otra persona esperando entrar. Es Sánchez Hernández. Que lo pida, pues no oigo, no se ve que quiera entrar. A lo mejor se ve que está ahí, pero necesita decir que quiere entrar. No puedo darle la entrada si no me toca la puerta. Dile, por favor. Ok, gracias. Ahorita le digo que la vuelva a contar. Sí, que necesita tocar la puerta, o sea, intentar entrar, a lo mejor se equivocó de contraseña. Dile, ya sabes cómo es esto de la pandemia, ¿no? Pues la contraseña puede estar equivocada. Dásela, repítesela, por favor. No hemos cambiado la contraseña. No sé en qué momento el Google Meet nos diga, no, fíjate que ya se te acabó tu ¿cómo dicen tu chance? Porque hasta eso no pago nada, entonces, es que por los pleitos que se traen, ¿verdad? Entre Google y Zoom, que dicen que, bueno, que Zoom ganó una cantidad impresionante de dinero este año. Hoy escuché esos chismes. Entonces, pero nosotros estamos disfrutando de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestro balance de materia. Entonces, en este caso, el balance de materia, la línea de operación deberá de estar, yo puedo decir abajo o arriba, la línea de operación. A ver, su compañera Carla Jiménez Malpica. ¿Dónde puede estar? Sí, profe. ¿Dónde va a estar la línea de ¿Cuál? operación? La línea de operación en agotamiento. Aquí está a nivel 1. Aquí está a nivel 1, ¿no? Y aquí está a nivel 2. Nosotros vamos a decir para el balance de materia, nosotros vamos a decir balance de materia es 1 y 2. Aquí entra, como decimos que de este lado va a estar la fase líquida, así sería LA2. Y aquí sería LA1. Todo en moles, ¿eh? Pero puede ser en masa sí, en volumen no. Masa o volumen. Pero como nosotros, masa o moles. Entonces lo hacemos en moles. Entonces aquí sería GA2 porque lo que manda es que esté en la base o en el domo. Y pongo ya específicamente GA, ¿verdad? Pero ya sabemos que lo que entra es A y el inerte gaseoso. Y sale el inerte gaseoso constante. Acá entra el inerte líquido y sale constante en la parte de abajo. Entonces nuestro balance de materia global, sin reacción química, un solo componente, etcétera, es tan simple como decir que lo que entra son, como la protagonista en este caso es la fase líquida en el agotamiento. ¿Por qué digo que es la protagonista Areli?
del Rocío Sánchez. ¿Qué dije, por favor, Areli? ¿Principal? ¿Cómo? Porque es la principal, es la protagonista porque es la principal. Porque es principal, porque tiene un lugar preponderante. ¿Quién entró ahorita, por favor? ¿Quién fue? ¿Quién fue que le acabo de dar entrada? ¿Quién fue el que entró? ¿Se identifica, por favor? No le puse lista, o sea que le voy a tener que dejar la falta. Ok. Bueno, entonces tiene falta. Ahora, o pone el micrófono porque no se te escucha, ¿eh? Sí, yo soy la que estaba participando. Me preguntó que por qué era la protagonista y le contesté que era la protagonista porque es la más importante. No, sí, pero perdón, es un compañero el que puso no sirve bien mi exacto, micrófono. Ávila. Daniel Ávila Romero. Perfecto, ya, eso era lo que quería. Entonces, la fase líquida en el agotamiento es la protagonista. ¿Por qué? ¿Dijiste, Areli? ¿Por qué sí? Porque es como la parte más importante, es como, sí, o sea, la parte más importante, la principal, pues. ¿Por qué? Porque es agotamiento. ¿Y qué representa agotamiento? ¿En qué consiste el agotamiento? La parte líquida es donde está más la parte líquida presente. Pero el equipo se va a llamar un agotador, una torre de agotamiento, una torre de desorción. ¿Por qué? Porque la fase líquida se va a alimentar para quitarle uno o varios componentes de la fase líquida, obviamente, empleando como agente separante o con contacto, en este caso para arrastrarlo, se puede decir la palabra también arrastrar una fase gaseosa, pero el objetivo del equipo es tratar una fase líquida, por eso le decimos protagonista. Entonces, okay, aquí nosotros meteríamos la fase líquida y eso es lo que nosotros diríamos, que lo que entra sería La2 más Ga1. Eso es lo que entra, porque como es régimen permanente y sin reacción química, entonces entra y sale. No hay nada que se genere ni nada que se desaparezca. Régimen permanente y lo que sale también sería La1 más Ga2. Ahora, ¿cómo ordenamos la fase líquida? ¿Cómo ponemos? Podemos poner La2 menos La1, o sea, ordenarla de esa manera, porque La2 es mayor que, o sea, lo que entra de es mayor que lo que va a salir, porque se va a agotar, se va a desaparecer, se va a transferir a la otra fase. Entonces aquí, la manera de despejar o de agrupar los términos de la fase gaseosa y de la fase líquida serían de esta manera. Y ya sabemos que lo que hay de un componente en función de las concentraciones en relación mol, entonces sería LS por XA2 menos LS por XA1, ¿verdad? Inclusive ya hasta lo podría factorizar, ya sé que es XA2 menos XA1, porque precisamente el motivo de que los balances de materia se lleven a cabo en relación mol es porque se fue de disminuir una de las variables que es el inerte. Entonces en secado, en agotamiento, también en enfriamiento y deshumidificación se maneja el inerte, la fase gaseosa. Entonces en este caso quedaría GS por Ya2 menos Ya1. Así de simple, ¿no? Y hay que hacer unas 2, 3 planas de esta reducción para que ustedes se familiaricen e identifiquen. Cuando yo estoy poniendo estos valores, ya estoy hablando de mi balance de materia en agotamiento. Este balance de materia, recuerden que también lo puedo generalizar, o sea, lo puedo manejar que sea
prima, o sea, que sea por unidad de área, todos los caudales, dividiéndolos entre el área transversal al flujo de la fase, como si la columna estuviera hueca, como si nosotros viéramos la torre por la parte de abajo, ¿verdad? Nosotros vemos la torre por la parte de abajo y sería la sección transversal a través de la cual fluye así la fase, ¿no? Y esta es el área transversal al flujo de las fases. Y así sube la fase gaseosa y cae la fase líquida. Y esta área es como si la columna estuviera hueca, así se dice, porque ¿por qué sería que los que se dedican a este asunto de crear la teoría y los cálculos y hacer toda esta manipulación en los libros de las universidades donde se empieza a sistematizar el conocimiento? En ese caso, a ver, llegó otro. Galdino. Entonces, en esa área, los que hacen la presentación llegaron a la conclusión de que era mucho más sencilla considerar el área como si no existiera el empaque, porque y lo consideran como una norma, ¿no? O sea, pareciera absurdo, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular la velocidad dentro de la columna con la sección transversal como si estuviera hueca? Pues sí. Yo la primera vez que lo leí, pues dije yo, la hueca, pues el hueco tendrá en el cerebro, digamos. Eso es lo que yo decía, ¿verdad? Pero pues no, así se acostumbra y así están las calculadas las velocidades, poniendo el área transversal al flujo de las fases, no que se calcule cuál es la parte que está hueca, o sea, no, ya saben que hay una fracción hueca, entonces eso no se considera como si estuviera vacía. Entonces, pero la prima se le pone por unidad de área y también le podríamos poner una testa a la variable diciendo que sería en masa, ¿no? Hoy están llegando tarde, ¿eh? Entonces, la siguiente variable la voy a poner negrita para que se identifique, ¿no? O sea, yo aquí digo, bueno, esta sería en masa. Sí. Podría ser masa, todo masa, o todo moles. O sea, el caudal en kilomol, libras mol, lo que sea, ¿verdad? Por la unidad de tiempo, hora, segundo, lo que sea, y unidad de área. Entonces puede ser en masa, en moles, por unidad de área. Todas esas posibilidades tendría el balance de materia para representarlo. Todo masa o todo moles. Y los caudales, si son por unidad de área, se considera, no se les llama velocidad másica. Y recuerden que en los apuntes viene la velocidad másica como una variable que pueden obtener multiplicando la velocidad superficial por el caudal. No, por el área. La velocidad superficial por el área, ese sería ¿qué sería? Un gasto en volumen. Y el gasto en volumen o el gasto en moles, o caudal en moles o caudal en masa, cuando yo lo multiplico por la velocidad se convierte en velocidad másica, velocidad molar o velocidad superficial. Revísenlo 2, 3 veces, una o dos planos, hagan de eso y para que se familiaricen. Y desde luego, estamos ahorita en este momento trabajando el balance de materia, que será para que resolvamos ejercicios y finalmente lo que ustedes van a llevar a cabo es resolver un examen en el que se presente todo este material y resuelvan un problema, no un problema, ¿verdad? Un ejercicio que tienen que resolver, porque dice que un problema que tiene solución no es problema, y yo espero que sí ustedes lo resuelvan y sí tiene solución.
Entonces, esa frase es un poco traicionera. Entonces, el balance de materia lo manejamos en moles, usualmente, pero puede ser masa o puede ser por unidad de área. Y eso es lo general. Y de aquí lo ponemos como transferido y eso es lo que se le quita a la fase líquida y es lo que gana a la fase gaseosa cuando sale. Ese balance de materia, digamos, representa una línea. El balance de materia, cuando se construye, en este caso lo estamos haciendo en moles, así con rojito el moles. Yo estoy expresando aquí que la fase líquida entra con XA2 usualmente, o sea, XA2 estaría aquí, en el eje de las X, o sea, de las concentraciones de la fase líquida, y al final estaría en XA1. O sea, entra rica y sale pobre. Y también lo usual es que YA1 sea 0. O sea, que se alimente aquí. Por ejemplo, es muy común separar un alcohol que va... Profesor, sí. y cuando nos dice que es puro, o sea, el líquido es puro, que es, entonces XA2 es igual a 0 porque es puro, o porque XA2 se vuelve 0. No, XA2, en este caso, como es la protagonista, la fase líquida, XA2 en un agotamiento entra en un agotamiento que es una desorción. La fase líquida, que es la protagonista, entra rica en el componente. O sea, XA2 es, a lo mejor entra al 10% o 20%. Haz de cuenta que fuera un aceite mineral que utilizaste para capturar un vapor orgánico, un aceite mineral, un vapor, un metanol, alguna cosa de esas. Entonces tú lo recuperas y arrastrándolo con el vapor de agua, o sea, se lo quitas. Ok. Esa es la finalidad de la operación. Sí, ¿Qué ejemplos tenemos? A ver, ¿cuál le habíamos dicho para desorción? Normalmente lo que haces es esto, fíjate aquí, no sé si aquí abajo lo están viendo. Yo tendría bueno, ahorita voy a borrar todo esto de aquí del lado izquierdo hasta la gráfica para presentar una opción ya salió hasta aquí el balance de materia, ¿verdad? Ok. Ahora fíjate, en este caso fíjate que hace ya un buen número de años había un ejemplo, así lo tengo por aquí, por acá está. Que viene en los apuntes. A ver. Es ya un problema completo, ¿eh? A ver, vamos a ver si aquí viene. Ay, Dios. Es que hay un ejemplo que viene en un libro. Mira, en los apuntes, anótenlo por favor como una referencia. Sí. Está en la página 303, o sea, casi al final de los apuntes. Y yo extraje la redacción de un problema, de un ejercicio más, no es que un problema, ¿no? Un ejercicio que viene en el libro del profesor King, en una edición ya muy vieja, 1971, que fue la primera edición que hizo, y luego hizo una segunda edición en los años 83.
y es hasta los 2000 ya no volvió a publicar jamás, y era el decano en la Universidad de California, en la UCL, o sea, no, la más importante, como en Berkeley. Entonces King era el decano ahí, y no volvió a escribir otro libro sobre ello. Y en este ejercicio que puso, dice, tal cual, dice, se señala que fue tomado de un examen que se llevó a cabo oficialmente para que un egresado, digamos, en ingeniería química pudiera ejercer oficialmente en el estado de California. Y esta publicación, de este tipo de casos existe como exámenes en el Instituto Mexicano del Petróleo, y esto no ha cambiado, vamos, o sea, ayer precisamente hacíamos referencia a la información que existe de las torres empacadas, y que aquí yo hablaba y del trabajo que yo dejé en el laboratorio. Hubo unos alumnos que encontraron la información vigente al día de ayer, digamos, en internet, y pues sí, todo no hay grandes diferencias. Lo que pasa es que el colmillo, pues ese es el que va creciendo, y las empresas son pues lo que venden, ¿verdad? La experiencia y lo que muestran, pues son cosas probablemente las mismas de siempre, pero el colmillo pues no es el mismo de siempre. Entonces, en este ejercicio, curiosamente tu pregunta va a quedar satisfecha, porque dice que una resina que contiene hexano como un disolvente se aplica en forma atomizada en recipientes de cartón con el fin de que tengan un revestimiento plástico. Los recipientes se pasan a través de un horno donde se fija la resina y se elimina el hexano arrastrándolo en una corriente de aire caliente. Para minimizar el peligro de explosión, el contenido máximo del hexano se mantiene al 1% en volumen. Bajo condiciones normales de proceso, la cantidad de aire con 1% de hexano que se descarga del horno es de 6,000 pies cúbicos por minuto. Entonces, a 140 grados Fahrenheit y una atmósfera. Para permitir recirculación del aire al horno es necesario eliminar el hexano del aire. Un método de investigar es la absorción del hexano en un aceite de hidrocarburo no volátil, seguido de una recuperación en una columna de agotamiento. Como parte de un estudio del proceso, se desea estimar el número de etapas de equilibrio requeridas para la absorción y agotamiento, así como el consumo de agua de enfriamiento y de vapor de agua. El absorbedor se elimina el 90% del hexano presente en el aire, y en el agotador se logra separar el 95% del hexano, o sea, que después de una columna de absorción existe una de agotamiento. Entonces, este ejercicio, inclusive hubo algunos alumnos que lo presentaron como tesis profesional, la solución a este problema que pues hace mucho tiempo por ahí encontraron alguna tesis que trabajó este tema. Entonces, este es un examen que algún día alguno de ustedes, cuando presente su examen de ingreso al Instituto Mexicano del Petróleo o algún otro instituto, podría tener que resolver, ¿verdad? O revisarlo y decir alguna pregunta ligera sobre este tipo de consideraciones. O sea, es un caso interesante, ¿no? Y hago referencia a él porque ahorita que tú preguntaste esto, me acordé, ¿verdad? Justamente de este caso que representa una recuperación de un examen de ejercicio oficial, profesional de un ingeniero químico y en el estado de California. Y seguramente todavía anda por ahí, porque pues, la absorción todavía se sigue utilizando y los equipos, o sea, son cosas que se siguen usando. Entonces aquí el ejemplo es que el hexano se recupera en un aceite y luego el aceite se le mete en el desozón, se logra, en el absorción el 90% se recupera del aire y en el desozor se logra lo contrario, y el agotamiento de se lleva a cabo con vapor de agua. En el agotador aquí se alimenta a vapor de agua, o sea que aquí ya uno sería cero.
¿Ok? Entonces ya quedó. Bueno, creo que me ocupé mucho tiempo en ello, pero esta sería Y1, y X1 podría ser ese valor. Entonces lo que yo te estoy expresando es que la línea de operación sería una línea como esta. Estaría por debajo, y aquí estaría Y2. Aquí estaría X1, Y1. Esta sería, o sea, la línea de operación sería LS en GS igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. O sea, es cateto opuesto, en este caso, Y2 menos Y1 sería este trámite, y aquí estaría X2, X1, y esta es la pendiente, y esta sería LS en GS. Entonces, la línea de operación se encuentra por debajo de la línea de equilibrio. ¿Sí te quedó claro? Bajo. Sí, sí, profesor. Okay. Se Sí. le puso por abajo. ¿Cómo? A ver, otra vez. Mírenme, por favor. Sí, es que está aquí mi bebé, perdón. Sí. A ver, Hortelano, ¿quieres hablar? No, sí, que sí le voy entendiendo. Ok, tienes ahí alguien que no te deja, entonces. Sí, es que tengo aquí a mi bebé. Perdón. No. Ay, qué atrevida. Bueno, entonces, esta es la ecuación del balance de materia. Y en consecuencia, cuando la pongo yo como una ecuación, fue la que dedujimos hace un momento. Pongo TA, sería que la protagonista primero, que es la fase líquida, 2 menos 1, igual a GS por Y2 menos Y1, donde Y1 es usualmente 0, pero podría ser otro valor, y así se representaría en un diagrama de equilibrio, ¿verdad? Ahora, lo mismo que en absorción, en este caso, el valor de LS es fijo, y el valor de la fase gaseosa puede ser infinita o puede irse reduciendo. Si GS tiende a ser infinita, entonces la consecuencia es que Y2, o sea, la descarga fue igual a Y1, porque justamente la pendiente se hace 0 cuando GS tiende a ser infinita. O sea, aquí sería la línea de operación. Esta sería en el caso de que el gasto sea infinito. O sea, esta línea, así es, GS tiende a ser infinita. Entonces, Y2 es Y1. Eso lo tienen ustedes que madurar y entender más con detalle. Espero que quede claro, pero también ustedes tienen que trabajar el tema y trazar sus líneas y racionalizarlo para poderlo trabajar. Entonces, en este caso, nos subimos conforme disminuimos la cantidad, va incrementándose la concentración de la fase gaseosa a la salida, porque LS X1 menos X2 es constante, ¿verdad? Eso ya dijimos que esa es nuestra meta, o sea, la operación, el objetivo del equipo es ese. Entonces aquí lo que va a ir haciéndose es subiendo la cantidad que se alimenta, y justamente en el momento que la línea de operación toca la línea de equilibrio, quiere decir que dentro de la columna, las corrientes que están circulando en algún punto alcanzaron el equilibrio, y para que yo obtenga el valor deseado, que es cambiar desde X a 2, ¿verdad? Aquí está X a 2 hasta X a 1, ese objetivo que yo pretendo alcanzar en mi torre, se va a alcanzar, pero con una cierta cantidad de fase gaseosa. Y si yo quiero ese cambio con la cantidad, esta línea sería LS en GS mínima. Y esta concentración
sería Ya2 máxima. Y si la línea de equilibrio es cóncava hacia abajo, entonces Ya2 máxima es igual a Ya2 de equilibrio, con X2, obviamente. Eso lo tienen ustedes que construir el diagrama y repetir esa plana de la deducción hasta que sientan que lo logran, ¿verdad? Si lo necesitan hacer 3 veces, según la ignorancia, ¿verdad? Ya cuando digan ustedes, no, ya lo entendí, pues ya no lo repiten, pero hasta que así sea, pues tienen que hacerlo. Entonces, el resumen de esta deducción es una ecuación que tiene 3 miembros y que no está disociada, ¿verdad? Entonces, yo pongo, espero que entiendan ese diagrama y lo trabajen para que pues lo maduren, ¿verdad? TA LS por X2 menos X1 en relación mol, ¿verdad? Igual a GS por Ya2 menos Ya1. Y un tercer miembro que sería GS mínima por Ya2 máxima menos Ya1. Si la línea de equilibrio es cóncava hacia abajo, entonces Ya2 máxima es menor que Ya2 de equilibrio. Eso espero que quede claro. Y eso depende de los datos de equilibrio que yo los voy a tener que graficar siempre, cuando se requiera. Y si ya sé de antemano, y hay una regla heurística cuando los datos se tienen en fracción mol. Las características son el agotamiento. Al agotamiento le gusta así queda, ¿verdad? Al agotamiento le gusta la temperatura baja o la temperatura alta. ¿Qué me dicen? Morales, Cristian. Morales, Macedo, Cristian. La temperatura alta, profe. Le gusta la temperatura alta. Pero no tan alta, ¿verdad? Que hierva, porque justamente se trata de separar el componente sin hervirlo, porque si no, entonces lo destilo. Pero la gran diferencia es que en una destilación los componentes en su temperatura de ebullición se parecen, y aquí, pues no, ¿verdad? Es el aceite contra el metanol o el aceite contra cualquier alcohol. Entonces la diferencia de temperaturas de ebullición es brutal, y por eso nos conviene mejor un agente separante, en este caso, que fuera vapor de agua o cuestiones por el estilo. Entonces, pasamos a realizar un ejercicio que ya está resuelto y que nos habla del lenguaje que se practica, ¿verdad? Entonces, en conclusión, aquí vienen en la página 96, 97 y 98, justamente lo que acabamos de explicar, y tantas veces sea necesario, ustedes lo tienen que trabajar, ¿no? Entonces, pasamos nosotros a un ejercicio que ya está resuelto, en el que tratamos de manejar este tema. No se trata, sino que está resuelto, ¿no? Entonces, viene en la página 105. Página 105, por favor. Entonces, ¿alguien tiene ahí a la mano los apuntes para que lo lean? Acá su compañero los va a hacer flojos, ¿verdad? Pero qué remedio, ¿verdad? No los consiente aquí Jesús. Yo aquí los tengo ya a la mano. Sí, yo creo que para otras vamos a nombrar ¿cómo se llama? Alguien que lo haga para que aprenda también. Para que aprenda a manejarlo y para que aprenda el tema, ¿verdad? Que en cuanto a lo que a nosotros corresponde, pues es lo que nos importa. Ese es el objetivo de este curso, ¿no? Entonces dice, en una columna empacada, así es empacada, pero podría ser de platos, ¿verdad? Se separa benceno de aceite pesado, empleando como agente separante vapor de agua sobrecalentado. Este es el problema típico que traen muchísimos libros: benceno, aceite pesado. Entonces, recupera el benceno de un gas natural, de un gas de hulla, y ya que se tiene el benceno, entonces se separa con vapor de agua sobrecalentado. Es un proceso
de agotamiento muy encontrado. Entonces aquí proponen la temperatura y la presión de operación. Por el domo se alimentan 10,000 kilos con 10% y sale un vapor con 40% en volumen de benceno. Ojalá que todos los ejercicios y problemas que tienen en la vida fueran así, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, en este caso, decimos, vamos a vaciar los datos. Esta es la ecuación. Y vamos a vaciar los datos. Aquí tendríamos que escribir un diagrama. Entra del lado derecho la fase líquida y de la fase gaseosa del otro lado. En este caso es una torre empacada, entonces la representamos, pero sería lo mismo que fuera de platos. Entonces aquí los datos que decimos es un aceite pesado. Ok, entonces aquí sería aceite pesado. Aceite pesado. Un aceite pesado es como un aceite mineral, ¿no? No es un aceite vegetal. Entonces sería un aceite mineral el que acompaña o sea, en inglés sería el oil, ¿no? Que es en cierta forma el petróleo. Entonces el aceite pesado es el que, los ligeros, los aceites ligeros serían las otras, y las gasolinas de ahí se extraen, pero bueno, el aceite pesado anda por ahí. Y dice que tiene benceno, más benceno. Entonces, benceno. Entonces el benceno es el componente A, y en este caso el inerte líquido sería el aceite pesado. Un examen que pusieron recientemente, en un examen a título, fue, bueno, pusimos, ¿verdad? Dijo el otro, un sistema en el que el amoníaco se quería generar una fase gaseosa con amoníaco, pero el amoníaco ya se tenía como disuelto en el agua, entonces generaba una fase gaseosa. Curiosamente ese es el caso, entonces en una planta de nitrogenados. Entonces en este caso dice temperatura 104, temperatura isotérmica, ¿verdad? 104 grados Celsius. Si no es isotérmica, pues sería una absorción adiabática. Entonces, y 585 sería aquí en la Ciudad de México. Por el domo se alimentan 10,000 kilos por hora de fase líquida. Ese valor, ¿cómo quedaría? A ver, hay alguien que me haga favor. Adalí Tapia. Sí, pues dígame. A ver, ¿cómo pongo? Por el domo de la columna, fíjate, además dice, se alimentan 10,000 kilos por hora de fase líquida. ¿Qué variable sería? ¿En qué unidades viene? ¿En peso? L1. ¿Masa? ¿O en volumen? En peso. En peso. En peso. ¿Y es la mezcla o es en este caso, es el aceite o es el aceite con benceno? Leo de nuevamente. Por el domo de la columna se alimentan 10,000 kilogramos por hora de fase líquida. ¿Qué ven ahí? ¿O no ven nada? Bueno, no que ven con los ojos, sino con el cerebro, ¿no? Dice, por el domo de la columna se alimentan 10,000 kilogramos por hora de fase líquida. ¿Cuál de todas las variables sería? Para empezar, L2 o L2 o LD2. ¿Cuál de todas? O LB1 o esta en el fíjense todos los errores que se pueden cometer. Ahorita, por ejemplo, su compañero dijo, una voz masculina, dijo que era en el domo. O sea, que era L1 en el domo. Y pues ahí le pondría le daríamos de premio, ¿qué?
Sería Un L2 chicle, un tostada. chicle masticado. Nada, ¿no? Porque Sería L2 tostada. y aparte dice que Eso se alimenta. Entonces, Exacto. L2 Entonces, sería le testada. tendría que dar un chicle masticado. ¿Les parece bien ese premio? ¿Cómo se llama? Ese aliciente. Entonces, ¿qué variable es? Es L2 testada. L2 tostada. L2 testada. ¿Ya vieron? O sea, si lo piensa uno, pero casi debe ser automático. Cuando ya han estudiado, nada más eso sí, el día del examen tienen que venir tranquilos porque pueden hacer una lentejada, ¿no? O varias, no solamente una. Pero tienen que empezar con una para que se venga una cascada. Normalmente se dan en conjunto, no van solas, ¿eh? Entonces, hay que venir concentrados. Entonces sería L2, sería la mezcla, ¿no? Con 10% en peso de benceno. Entonces, el benceno es el componente que se transfiere, sí. Y el resto de la fase líquida es el aceite pesado. Entonces, en este caso, el dato, ¿cómo lo pondríamos? Quien habló hace un momento que habló para equivocarse. ¿Quién fue? Yo, profe. A ver, viene. Sácate la espina, por favor. ¿Qué variable es esa? ¿Eh? ¿Me dijo que me sacara qué? La espina, porque es como, sí. O que te quites el tache, te pondríamos una palomita. Sería X, XA2 testada. La variable no es XA2 testada. Sería 10 al cuadrado de XA2 minúscula testada. Sí. Esa es. O sea, 10 al cuadrado de XA2 es igual a 10. De donde obviamente se deduce la fracción peso, que es 0.1. Ese es el dato directo, vamos. Ya después tú lo procesas, porque para hacer tu balance de materia, pues tienes que convertirlo a relación mol, ¿verdad? Porque ya dijimos que no vas a inventar una manera de hacer o resolver un ejercicio o un examen con una manera, digamos, diferente de la que es como la planteamos aquí, o sea, tendrías que inventar para cada ejemplo, cada caso, una manera diferente, y esta es una manera general de llevarlo a cabo, sistemática. Tiene su nomenclatura, el manejo, es una torre de absorción simple. O sea, en principio esto debería ser como jugar, ¿verdad? Claro, es jugar adultos, ¿verdad? Porque pues, este tema, pues no, tampoco no lo puede resolver un niño de la secundaria, ¿verdad? O bueno, a lo mejor chance, ¿verdad? Pero, ¿para qué probamos? Y sale el vapor de agua sobrecalentado con el 40% en volumen de benceno. ¿Eso cómo lo anotamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Michelle? ¿Sí estás ahí, Michelle? No está, fíjate, se nos escapó. Bueno, no soy Michelle. Sería YA2. Sería. Tener que poner falta a Michelle, ¿eh? Ok. ¿Sería qué? Sería la fracción de A2. No es la fracción, es el porciento en volumen. Entonces tendríamos que ponerle igual 10 a la... 10 al cuadrado de YA2. Exacto. Por la fracción de YA2. Exacto. Igual a 40. Que esto sería entonces igual a la fracción de YA... Bueno, sí, la fracción de YA2 igual a 0.4. Exacto. Ahí está. ¿Y luego qué más? En la base de la columna se alimenta vapor de agua sobrecalentado puro. Entonces aquí se concluye que Y1 es 0. Aquí pongo vapor de agua sobrecalentado. Es importante que anote las corrientes, quién entra y quién sale.
sobrecalentado. Entonces yo pondría H2O en forma gaseosa, ¿verdad? En forma de vapor. Y es un agente separante en el caso de agotamiento muy, muy común para separar vapores orgánicos, digamos, que se generan o se pueden arrastrar. O sea, es un agente separador muy noble. No se mezcla, no reacciona, etcétera. ¿Decía alguien algo, por favor? Yo, profe, es que no se alcanza a ver lo de abajo. ¿Así? Ahí está bien. Ok. Entonces, nos falta en la base de la columna y sale el aceite pesado con el 1.1. Profesor, ¿me podría explicar otra vez por qué Ya1 es igual a 0? Porque entra puro. En la base de la columna se alimenta el vapor de agua sobrecalentado puro. Puro. Ah, ok. Es una manera de decir que no lleva... Que no lleva ningún tipo de inerte. Ningún tipo, no, de componente que o sea que llegara contaminado, ¿no? Ah, ok. Fíjate, por ejemplo, en este caso, para las torres de absorción, que normalmente se acoplan con las de agotamiento, el aceite que queda, digamos, recuperado, fíjense que justamente esta fue la razón porque hizo un alumno conmigo su tesis, porque aquí es un típico que el aceite se recicla para la columna de absorción y el costo que representa la recuperación, en este caso del componente, porque se llevó a cabo la separación con el aceite, o sea, absorción, desorción. Nosotros en el trabajo que hizo un alumno conmigo, se vio que se podía utilizar como alternativa una de las opciones de separación que vamos a ver, que es condensación por contacto directo, en el que el componente se separa de la mezcla original en la que viene, que es un vapor sobrecalentado. Todo depende de dónde venga la materia prima que vas a procesar, porque aquí el aceite pesado con benceno ya se utilizó para separar de una fase gaseosa ese aceite, el benceno, perdón, pero el costo de la recuperación por desorción es muy caro. Si lo podemos hacer en un solo palo, en un solo paso, pues sería más recomendable. Ese fue el trabajo que se hizo. Se procuró, en lugar de hacer absorción-desorción, se hizo una deshumidificación en un solo paso, que es el tema que ahorita va a seguir después de ese que vamos a trabajar. No exactamente eso, ¿verdad? Pero vamos a familiarizarnos con las separaciones, en este caso el enfriamiento de agua, y la otra que es deshumidificación, que se utiliza para acondicionar aire, pero que el estudio que nosotros hicimos con un alumno que sus tesis conmigo, se llamaría una condensación por contacto directo. Que por ejemplo el vapor de agua que sale de los evaporadores, en lugar de condensarse en esas paredes con un condensador de tubos, es por contacto indirecto, pero esa agua que sale del condensador se puede poner en contacto con agua directa y esa agua directa mantiene el vacío en los evaporadores, y es muy común en la industria de donde existen estos evaporadores, mantener el vacío empleando condensadores de agua, condensadores por contacto directo con agua fría o con agua, ¿cómo le llaman? Municipal, que se agarra del río y que simplemente el vapor que se genera se condensa proporcionando ese medio. Se separa del aire, pero sí hay condensadores sí hay condensadores por contacto directo y se ocupan en la evaporación. Y en este caso, simplemente es un comentario, ¿verdad? Que pues lo hacemos porque pues eso es así en la industria, y es un trabajo que hicimos, se presentó recientemente. Curiosamente también la pandemia fue un examen
virtual. Aquí Jesús nos hizo favor de acompañarnos a ese examen y es testigo de ese examen. Inclusive él nos hizo favor de grabar pues el examen profesional que se llevó a cabo. ¿No es así, Jesús? Ah, bueno. Bueno, si hay algún atrevido que quisiera saber de ese tema, bueno, pues simple, pues con Jesús ahí podrían hacer el link. Bueno, entonces avanzamos, por favor. Decimos 1.1% en peso es sale el aceite, en la base de la columna sale el aceite pesado. Entonces, si sale el aceite pesado, aquí sería 10 al cuadrado de X a 1, ¿verdad? Testada, ¿o no? ¿Cómo vemos eso? A ver, a algún otro de sus compañeros. A ver, Isaac, que se diga algo de ti. Voy. A ver, pongan su cámara para que vea a ver si no se me han dormido. Deberíamos de practicar tener siempre la cámara. Aquí sí me ven ustedes todo el tiempo, fíjense. Eso es, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo ponemos entonces, Isaac? Como una relación masa, ¿no? No, por favor. De penitencia vas a resolver los ejercicios que hay de conversión de unidades de concentración. Vas a revisar ese tema hasta que lo domines según la ignorancia. Por favor. Sí. A ver, entonces, alguien que le quiera dar una lección a su compañero. A ver, Xochitl. ¿Cómo es esa variable? ¿Cómo le escribo, Xochitl? ¿Sí me estás escuchando, Xochitl? Osorio Flores. Se quedó trabada. ¿No tienes tu micrófono? Ábrelo, por favor, para que nos digas cómo. Miren, está muda. Fernando Cortés Garnica. Sí, perdón. ¿Qué variable es la que Isaac dijo que era? ¿Qué dijiste que era, Isaac? Fracción masa. ¿Fracción masa? Bueno, el dato no es exactamente fracción masa, pero se va a convertir a fracción masa. El dato exactamente es % en peso. Ah, es que, bueno, yo lo manejo directamente convertido. El dato directo es 10 al cuadrado de X a 2. O sea, el %, ajá, pero... fracción peso, .011. Ajá, y para evitar confundirme siempre lo pongo luego así, porque si no... Exacto, exacto. Profe, es X a 1. Esa es la idea, Pero es X a 1, ¿no, profesor? Porque sale y está en... Sí, es X a 1. Ya ves, ya me alentejé. Ya me contaminé. Bueno, entonces, dice la siguiente, las soluciones de aceite pesado no se pueden considerar ideales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que huelen bonito? ¿Qué significa? ¿Alguien que diga yo? Caldino, Daes, Guadarrama.
Pues sí me escucho, profe. No sé. Un poco con ruido ¿Profe? que no ¿Sí me tan. escucho o no? A ver, ahí ya ¿Recortado? mejor. Ahí ya te oí mejor. Pues si dice que se consideran ideales, Las soluciones, o sea, se refiere a algo me parece termodinámico. que Te hace falta ujú. estudiar el Sí, equilibrio entre correcto. tres fases y tienes que revisar los varios casos que aquí vienen en los apuntes y dices que uno de ellos es justamente que las soluciones a aceite pesado benceno, en este caso es la fase líquida, se comporta idealmente y si se comporta idealmente sigue la ley de Raoult. Y si puede decir que sigue la ley de Henry y si no, pues a lo mejor nos da una tabla de datos. Nosotros no manejamos mucho el equilibrio, por ejemplo, con coeficientes de actividad y coeficientes de fugacidad, con la presión, ¿verdad? Eso lo dejamos aquí, lo ponemos lo más sencillo posible y esta es una de las formas. También los datos de equilibrio pueden venir como una tabla de datos y tendríamos que elegir las variables que tenemos que trabajar y en este caso nos importa el cambio de concentraciones de la fase líquida, la máxima concentración y la mínima, eso es lo que nos importaría. En este caso dice, los datos de equilibrio, el aceite se puede considerar ideal y cuando ponemos el aceite pesado, entonces pondríamos PA0, XA, o sea, sigue la ley de Raoult, porque es ideal. En automático ponemos eso. Y cuando decimos que esta es la ley de Raoult, ¿verdad? Y también podríamos poner la ley de Henry, que sería H por XA, y podríamos, bueno, nada más hasta ahí manejaríamos, y tablas de vapor, tablas de datos experimentales, eso también podríamos presentar, sobre todo para el examen que ya viene, ¿no? Entonces, tienes que trabajar este tema, el equilibrio. El equilibrio es independiente de que sea absorción o agotamiento, tienes que saber trabajar. Todo esto es la fase líquida y por eso se le pone PAL. Y se pone igual a que la fase gaseosa es ideal, y si la fase gaseosa es ideal sigue la ley de Dalton. Entonces este es PAG y se tiene que PAL es igual a PAG en el equilibrio. Y cuando está en el equilibrio se destaca y se indica con un asterisco, esa es la ecuación de equilibrio, y se despeja, ya es igual a PA0 entre P El equilibrio. por XA, y está en el equilibrio. Y XA. lo usual es que esta relación se le llama una pendiente de la línea de equilibrio cuando se construye en fracción mol, la gráfica de equilibrio, no en relación mol. Esta ecuación está en fracción mol y en relación mol son otras variables y nosotros podemos tener que la solución, la fase líquida y la fase gaseosa son ideales y se puede llegar que siguiendo la ley de Raoult y la ley de Dalton sigue esta manera de comportamiento y yo con base en ello basta con que conozco la presión de vapor de componente puro a una sola temperatura, porque es justamente la ley de Raoult, y la presión total, ya puedo sacar mis datos de equilibrio a cualquier presión y a cualquier temperatura, dentro de ciertos límites, ¿verdad? Porque esta es idealidad y no podemos trabajar así muy. Cuando no sea ese el caso, entonces tenemos que procesar la información y todo dependiendo, pero esto es lo mínimo que debemos de saber y es lo que trabajamos aquí en el curso, no nos metemos. Y desde luego el hecho de que yo diga los datos de equilibrio quiere decir que si estás ante un simulador, pues el simulador te va a dar la información de todo esto. Es una, ¿cómo se llama? Una herramienta más automática, más llena de datos, más todo lo que tú quieras. Es como si tuvieras un tornillo eléctrico, no, ¿cómo llaman? Un desarmador eléctrico, o tienes uno de estar ahí apretando o algo para apretar así como
la llave que hay para el gato, ¿no? Para cambiar los neumáticos. Bueno, entonces, Llantas. con esta ecuación yo agarro y tengo que construir mi diagrama en relación mol, porque ahí, en este caso, es la línea recta, y aquí esta ecuación está en fracción mol, la ecuación. Y cuando yo sustituyo la presión de vapor y la presión total, me da una ecuación de 5.98, una pendiente, no, 2.59, 83. Entonces, vamos a decir que esta ecuación me da una pendiente de 2.6, así aproximadamente. Ahorita la puse así para poner, ¿no? XA, en fracción mol. Y la característica que tiene esta es que esta pendiente, le voy a llamar una pendiente en fracción mol, es mayor a 0.8, es una regla heurística. Y si es mayor a 0.8, yo sé que la pendiente, cuando la construya, si le doy valores, va a ser cóncava hacia arriba, y como estoy trabajando agotamiento, entonces aquí lo que tengo que hacer es obtener gráficamente este valor, porque la línea de operación quedará, aquí estaría, YA1 es 0, XA1 anda por aquí, y este sería XA2, este sería XA2. Entonces mi línea de operación sería esta, la dependiente mínima, y yo le iría un valor que se llamaría aquí YA2 máxima, que obtendría yo gráficamente. Entonces, en este caso, el objetivo de lo que estamos platicando es que si los datos de equilibrio del sistema que vamos a trabajar, que en este caso es de desorción, la pendiente que yo calculo en fracción mol, en esas unidades, es mayor a 0.8, es cóncava hacia arriba. Si fuera absorción, no tendría yo que trazar la línea para calcular XA1 máxima, sino como es agotamiento o desorción, es justamente la línea de operación abajo, y yo tengo que calcular YA2 máxima. YA2 máxima no es YA2 de equilibrio, porque la línea tiene una pendiente en fracción mol mayor a 0.8, en este caso de 2.6, y tengo que graficarla, tengo que darle valores. O sea, por eso esta materia no es tan así como enchilame esta y ya se acabó, ¿no? Así, ya ven que hay muchos refranes para decir que no es tan sencillito. Entonces, aquí se tienen que poner a trabajar, ¿verdad? Bueno, no en serio, sino a trabajar simplemente, ¿no? Pero resolviendo ejercicios, no apurándose en cuanto a que hay qué barbaridad, sino más bien es resolviendo ejercicios, no esperando el día del examen para decir, híjole, no sé. Entonces hay que trabajar entonces yo le voy a dar valores, y esos valores van a ser, bueno, ya borré mi diagrama, pero ya sé que voy a tener que construir mi línea de equilibrio y trazar mi línea de operación y obtenerla gráficamente. Entonces, yo espero que la próxima clase hagan un ejercicio. Bueno, lo ideal sería, a lo mejor aquí me llevo una sorpresa, muy grata sería, por cierto, de que la gran mayoría aplicaran el Excel para trazarla, y que vengan aquí y me impresionen, y que yo que no pueda ni dormir, de que pues son sabios y se están apurando y están aprendiendo, y demuestran aquí en Excel cómo lo hicieron y cómo obtuvieron todo, ¿verdad? Había antes ¿cómo se llama? Una aplicación que se utilizaba, pero ahorita ya ni me acuerdo cómo se llama, pero a ver. Yo tengo TA, y como es la fase líquida protagonista, LS 2 menos 1 igual a GS
2 menos 1. Y el mínimo, Y2 máxima, menos Y1. Entonces ahora voy a ver aquí qué datos tengo. Entonces, de la lectura de mi ejercicio, ahorita me acuerdo, cuando menos que tengo como dato 10,000 kilos por hora. ¿Sí, verdad? Luego, ¿qué otro dato tengo? Bueno, tengo que revisar mi diagrama. Entonces, en mi diagrama tengo X a 1, lo tengo en fracción peso. Entonces, aquí visualmente presento mi ecuación del balance de materia y voy representando los datos que tengo yo originales. Entonces, aquí tengo que diseñar una estrategia de la fase líquida. Tengo efectivamente la concentración y la tengo en peso. Entonces tengo que diseñar una estrategia para pasar hasta LS, porque yo lo que quiero resolver es este balance de materia. Directamente para acá, pues es una cosa básica, ¿no? Y aquí tengo también este dato, también lo tengo en fracción peso. Bueno, está muy sencillo, ¿no? Entonces, el día del examen pues no va a ser así, ¿verdad? Pero este es para empezar a calentar el cerebro. Entonces aquí ya 1, este 0. Este es 0. Entonces ya ni lo pongo, ¿verdad? Ya 1 es 0. Ya 1 es 0. Porque entra puro, se va a separar con vapor de agua sobrecalentado. Entra benceno y aceite pesado. Entonces, aquí yo tengo la fracción mol. Y tengo, no tengo GS, no tengo. Ya 2 máxima, ¿cómo lo voy a obtener? Con los datos de equilibrio, ¿no? Puesto que, aquí pondría que, puesto que los datos de equilibrio están dados por una ecuación de equilibrio, nos dicen que es PA0 en P entre por XA, y este valor es de 585 entre 760, y este valor de PA0 es de 2 atmósferas, entonces 2 atmósferas y esta ya estaría. Entonces por eso es que esta me da una ecuación, ¿cuánto dijimos que da? 2. ¿Qué? 2.6 de XA. Así de sencillo. Siempre y cuando, entonces, como puesto que los datos de equilibrio y la pendiente en fracción mol es mayor a 0.8, se debe graficar. Entonces, ¿a qué graficar? ¿Cómo vamos a graficar? Bueno, tenemos una técnica al servicio de su pase, de su acreditación de esta materia. Una recomendación: cuando los datos de equilibrio estén dados de esta manera, yo voy a determinar, o sea, yo sé que debo de construir, se debe graficar, entonces yo tengo que darle valores a la variable y voy a hacer un cuadro. La gráfica conceptualmente hablando, a ver si les queda claro, yo voy a proponer valores de XA. Se proponen valores de XA. O sea, yo voy a construir una tabla de datos, porque los valores, si es absorción, y yo voy a usar la línea de equilibrio, que es esa ecuación, yo sé que la pendiente es mayor a 8, y por lo tanto la línea es cóncava en relación mol, ¿verdad? Porque cambio de variable. En fracción mol es recta, pero en relación mol es cóncava hacia arriba. Entonces aquí yo voy a obtener XA2 máxima
así como una pendiente. No, Y2 máxima, perdón. Con X2 obtendría yo Y2 máxima, gráficamente. Eso es lo que yo voy a hacer. Aquí estaría X1, Y1. Aquí estaría X2. Tendría yo que hacer esto. Y eso sería Y2 máxima. Entonces debo de hacerlo gráficamente. No se hace analíticamente. Sí se puede hacer. Se puede deducir una ecuación buscando el punto de tangencia entre dos líneas rectas, que es donde se tocan. Lo pueden hacer matemáticamente. Pero nosotros lo que vamos a hacer es construir la gráfica. Entonces les damos valores a XA. Y le vamos a dar 3 valores nada más. El máximo valor, ¿cuál sería? O sea, la técnica es voltear hacia... Profe, Sí. pero por ejemplo, los 3 valores que vamos a proponer no tienen que pasar el 2.6 de la ecuación. No, 2.6 es el factor por el que se multiplica la concentración en fracción mol. Yo lo que estoy diciendo es que mi gráfica va a ser de este tipo, porque sé que de antemano es cóncava hacia arriba, va a haber una tangente y la máxima se va a encontrar graficando, obviamente. Entonces yo sé que mi máximo valor es X2, vamos. Es muy importante que yo identifique, o sea, conceptualmente mi cerebro debe de funcionar. Yo voy a tener el valor máximo que yo voy a construir, no le voy a dar cualquier valor, o sea, mi torre, la máxima concentración es XA2, porque cuando tú pones tu balance de materia, pues XA2 es el que entra. Pues no va a haber concentración más grande. Entonces es el máximo valor que yo voy a considerar. Y si voy a construir un diagrama, porque esto también se hace para cuando fuera absorción y que tuviera yo un sistema, entonces es menor a 0.8, entonces cóncavo hacia abajo. Si es 0.8, pues ya sé que Y2 máxima o X1 máxima si fuera absorción, entonces es el valor del equilibrio, o sea, XA1 máxima sería el valor de XA1 de equilibrio, o Y2 máxima sería Y2 de equilibrio si las curvas coincidieran en que son cóncava hacia arriba cuando es agotamiento, y cóncava hacia abajo cuando fuera agotamiento es el de valor de equilibrio. Cóncava hacia arriba hay que trazar la línea. Y si fuera absorción, pues ahí no lo tendría yo que hacer porque es el valor del equilibrio, es quizá uno máximo. O sea, depende de que si fuera absorción, agotamiento. Eso lo tienen que trabajar y hacer un ejercicio al menos de cada uno para que se familiaricen con... O sea, cuando van a llegar al examen, deben de haber transcurrido unas 30, 40 horas de trabajo. Si ustedes quieren estudiar un día antes, lo máximo que van a lograr es 4 horas, ¿no? Así conscientes, porque se van a quedar dormidos o les va a dar flojera, etc. Entonces no deben ser 4 horas el día anterior o las 40 horas del día. No se puede, nada más un día tiene 24 horas y deben de ocupar para sus otras materias, etcétera. Entonces ustedes deben de administrar su tiempo y tienen que trabajar. Ahorita les estoy dejando estas tareas, quiere decir que hay que trabajarlas. Entonces aquí están los ejercicios para que los trabajen. Y yo les estoy dejando este ejercicio para que lo trabajen. Ya está la solución, pero aquí es resolverlo ustedes desde cero y voltear al ejercicio que está resuelto para que corrijan y para que, es como lo que aprende uno en la computadora, ¿verdad? Yo voy probando, voy viendo cómo es el ejercicio, o leo en YouTube para la computadora cómo programar un correo y que con copia oculta para quién sabe qué. O sea, y tengo que hacer todo eso. ¿Y ustedes no van a hacer nada? No es justo, ¿no? Entonces ustedes tienen que apurarse y trabajar y aprender esto. Profesor. Sí. Es que podría repetir lo de la Y máxima, es que me confundí un poquito. A ver.
vamos a partir de que la línea de equilibrio puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿ok? Sí, profe. ¿Ok? O sea, la línea de equilibrio puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o recta, ¿verdad? Son todas las posibilidades que hay. Y los datos de equilibrio pueden ser dados de muy diversas maneras. Una de ellas es la ley de Raoult con Dalton, Henry Dalton, y esa se acopla aquí para que yo dé una regla heurística que es, si la pendiente es mayor a 0.8, va a resultar cóncava hacia arriba. Y si es menor, en fracción mol, ¿verdad? La MYX es mayor a 0.8, entonces te va a dar, cuando la construyas en relación mol, o sea, con otras variables, porque es un cambio de variable, te va a dar mayor a 0.8, cóncava hacia arriba, y menor a 0.8, cóncava hacia abajo. Si es absorción, sí, porque en absorción la línea de operación está por encima de la línea de equilibrio, y en agotamiento está por debajo de la línea de equilibrio. Entonces, cuando está por debajo, asciende y toca. Cuando esa absorción está por arriba, baja y toca. O sea, hay que practicarlo, hay que trabajarlo. O sea, hay que deducir absorción, agotamiento, resolver el problema. En este caso, este ejercicio que les estoy presentando ya está resuelto. Entonces, es cuestión de que sí lo trabajen. Resuelto, pues ahí está. Yo les decía, pues estúdienlo. Pero no, bueno, entonces estamos compartiéndolo con ustedes, haciendo un análisis y les estoy dejando la tarea concreta, es de que la técnica, la manera de hacer es de graficar. Obviamente el valor máximo va a ser X2, o sea, y ese es el dato que voy a dar, el de la fase líquida. No doy el de la fase gaseosa porque es agotamiento. Cuando haga uno para absorción, entonces doy la máxima concentración, que es el gas que entra en la base de la columna, es ya 1. Todo tiene su lógica, su sentido común, ¿no? Absorción, la fase gaseosa entra, es rica. En desorción, agotamiento, la fase líquida es rica. Entonces, está abajo de la línea de operación porque las concentraciones, el componente trata de escaparse. Entonces, si tiene una concentración menor que acá, pues tiende a subir al equilibrio. Si está arriba, tiende a bajar porque el equilibrio está abajo. Si es agotamiento, está abajo, tiende a subir. Y si es absorción, está arriba y tiende a bajar. Entonces, en este caso, la construcción la hacemos para agotamiento y por eso es X2. Y nada más le damos 3 puntos. O sea, con base en lo que a mí me ha tocado vivir y esto, basta con esto. Darle el máximo, 1/3 de ese valor y 2/3. Y con esos 3 puntos es suficiente. No, y además es lo único que les pediría yo. Y normalmente en un examen también se les pediría me refiero a un examen a título, ¿verdad? Como dice Dios no lo quiera, ¿verdad? Que ustedes se pongan flojos, no trabajen, no entiendan que aquí hay que pegarle duro y que esta materia, pues, de alguna manera ya saben que hay que trabajarle para que la puedan acreditar, porque después cuesta un trabajo pasarla. No se imagina. Es terrible. Y sobre todo porque es mucho material y todo hay que trabajarlo, todo hay que irlo, y pues más vale que de una vez se apliquen. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es construir la línea de equilibrio, y yo aquí tengo mi línea de equilibrio, mis datos. Entonces en este caso es 2.6 de XA. Esa es mi ecuación de equilibrio. O sea, yo voy a graficar la línea porque está en variables en relación mol. Entonces aquí lo cambio a fracción mol, lo sustituyo en la ecuación, lo convierto y ya tengo mi paquete de datos del valor en relación mol, 3 datos, y obviamente el punto inicial, que es aquí estaría 0, ¿no? Esa sería la de la línea de equilibrio, parte de 0. En este caso sería XA2 el máximo, 2 valores intermedios, y yo localizo XA1, o sea, la línea de equilibrio es una línea, y la otra es la línea de operación. O sea, se llama diagrama de operación, ¿no? Diagrama
de operación. Esta línea que está aquí se llama línea de operación. Y esta es línea de equilibrio. La línea de operación, el diagrama de operación es todo el conjunto y representa gráficamente el proceso. Entonces aquí yo convierto estos valores a fracción mol haciendo una conversión de unidades. La sustituyo en la ecuación y luego lo convierto a relación mol. Y con esos tres valores construyo mi gráfica. Y una vez que la construya, algo como lo que está aquí en la página 107, a ver si Jesús me hace favor. Entonces, está en la página 107, Jesús, de favor. ¿Dónde quedó Jesús? Ya se nos escapó, ¿no? Profe. Sí, dime. ¿Podría subir su cámara poquito? Es que no alcanzo a ver lo que escribió hasta arriba. A ver. ¿Qué parte, perdón? Ahí mira, ahí mira. A ver. Ah, ya es que es el balance. Ok. Sí, el balance, y fíjate que no le he puesto números. O sea, yo tengo que aprender, fíjate, ahí tengo que aprender a hacer las conversiones de fracciones peso a relaciones mol. Saber la estrategia con L2 testada y X2 testada, pues las multiplico directamente y me da LS testada y luego arribita le cambio a peso molecular. Pero eso es tu estrategia de cálculo. Si te fijas, o sea, yo podría aquí calcular el peso molecular de la fase líquida, ¿no? Porque tengo este dato original, pero aquí tengo en peso, entonces son uña y mugre, ¿no? Entonces ya puedo calcular directamente, multiplicar por 1 menos X2, ¿verdad? Pues ya tendría yo LS testada. Y aquí sería peso molecular del inerte líquido ya. Pero mi estrategia, pues en este caso son cosas que se van trabajando y se van aprendiendo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si ya saben trabajar, tienen que tener cuidado nada más en saber hacer sus cálculos, ser fríos y calculadores. Y las damas también, ¿verdad? Frías y calculadoras, que eso no es necesario que yo lo diga, porque tienen, ¿cómo se llama? O a lo mejor ya ven cómo está el asunto de las damas, ¿no? Que, pues sí, con toda razón, ¿verdad? Han tenido muchos problemas a lo largo pues sí, cosas terribles a lo largo de toda la historia. Pero también, bueno, así es la civilización. Y esperemos que cada día seamos mejores como seres humanos. Entonces, en la gráfica se obtiene Y2 máxima, si tuvimos Y2 máxima, puedo calcular GS mínima. Y en este caso me están diciendo que opere con un 60% de exceso respecto al mínimo. Sí, no, que calcule el mínimo. La primera pregunta es calcular el porciento transferido. Y aquí está la manera abstracta de resolverlo. La manera concreta sería calcular TA con las variables que voy calculando, con LS, X2 menos X1, TA entre LA2. La primera pregunta, porque finalmente, pues las preguntas son las que hay que resolver, ¿no? Primera pregunta, porciento de benceno recuperado en el proceso de desorción respecto del alimentado. Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, sería TA entre LA2 por 100. La segunda, gasto de agua de vapor de agua sobrecalentado expresado como un % de exceso del gasto mínimo con el fin de determinar si no se alcanza el equilibrio. O sea, esta es la línea dependiente mínima que se obtendría para Y2 máxima, pero la línea de operación sería una línea en la que se ponga el gasto. Y en este caso es un problema
de una torre que está operando, como sería en el laboratorio. Estas serían las respuestas que en el caso de estar en el laboratorio, una de las preguntas sería, ¿cuánto se recupera en este caso del benceno, ¿verdad? De este gas de hulla. Esa sería una de las preguntas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea, ¿en qué va a consistir la tarea? ¿Cuál es lo obvio que les toca hacer? A ver, que alguien me diga que se imagina. Fernando Sánchez, por favor. Sí, dígame, profesor. ¿Cuál sería la tarea que les estoy dejando en este momento y que la empezarían aquí mismo y en este momento? Hacer lo de la gráfica y calcular el transferido. O sea, resolver las preguntas, arrastrar el lápiz, ¿no? En otras palabras. Sí, profesor. Eso es lo que hay que hacer. O sea, TA, la primera pregunta es, el texto dice, % de benceno recuperado en el proceso de desorción o de agotamiento respecto del alimentado. % de benceno. ¿Cómo lo expresarías? ¿Cómo lo expresarías? A ver, por favor. A ver, Ángel Daniel. ¿Cómo? ¿Cómo expresarías la primera pregunta para hacer el cálculo? ¿Cuál es la primera pregunta? Pues ya que definimos lo que es la XA, bueno, propusimos más bien la XA, pues también tenemos que ver qué datos tenemos, ¿no? O sea, no, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo la pondrías con literales? % de benceno recuperado en el proceso de desorción respecto del alimentado. % de benceno. ¿Qué cantidades estarías comparando y que en consecuencia estarían en un quebrado? ¿Qué estaría en el numerador y qué estaría en el denominador? En el numerador estaría la salida y en el denominador la entrada. No. A ver, ¿por qué no? Digo que no, ¿por qué no? Ah, no, porque es el %, entonces tiene que ser el % de todo lo que se transfirió entre el total de lo que se alimentó. Exacto. Entonces, ¿cómo se expresaría? ¿Verdad que esta... ¿Sea entre la concentración inicial? No. O sea, no puedes combinar un caudal entre una concentración. O sea, sería como un despeje, ¿no? Sería TA entre LA2. No, TC mínimo entre el TC mínimo por 100 o ¿cómo? A ver, el % recuperado es lo que, fíjate en las palabras, % de benceno recuperado. ¿Qué variable representa recuperado? TA. De las que tengo. TA. Entonces puede ser en masa, en moles, en volumen, pero más bien en materia, ¿no? TA o TA testada. Si pones arriba TA, sí, abajo tendrías que tener las mismas unidades en moles. Entonces sería TA entre lo que se alimenta de benceno, porque eso son lo que vas a comparar. Entonces, en la parte inferior estaría lo que se alimentó, que sería GA2. Y con base en los cálculos que hiciste, o lo que se haya hecho, tú tienes que diseñar, en este caso, nos está dando la fase líquida que se alimenta, o sea, del balance de materia, debiste calcular GS. Entonces, una vez que resuelves todo tu balance de materia, entonces, dices lo que se transfiere, yo ya encontré cada una de las variables. Todas las tengo. Entonces, yo lo que voy a hacer es ocuparla. Cuando yo digo cuál es mi pregunta, entonces sería TA entre lo que se alimentó. ¿Ok? Por 100. Es mi pregunta.
Este es el porciento de benceno recuperado. Comparo lo que se recupera entre lo recuperado es lo que se transfirió y lo que entró pues es el día 2. Entonces ya le pongo los números y los pongo. Ahora, la cuestión es que yo no voy a usar variables diferentes de las que ya calculé, si no, no valió la pena todo lo que mi trabajo que gasté en calcular las concentraciones, el gasto de inerte. Entonces yo tengo que saber con estas variables cómo calculo TA. Entonces aquí TA, obviamente lo calcularía yo con LS, con XA2 y con XA1. En automático. Y en este caso, esto sería LSXA2 por 100. Pero yo uso las variables que ya calculé, no voy a empezar a ver que lo cambio a esto, que lo cambio a lo demás allá, no, con lo que ya tenga, hago mi trabajo. Y así resuelvo todas las demás preguntas, ¿eh? Inclusive hay unas preguntas adicionales que deben de resolver. 2% de benceno recuperado en el proceso de desorción respecto al mínimo. La primera, por ciento de benceno recuperado. Y luego la segunda es el gasto de vapor de agua sobrecalentado empleado. Expresado como 1% de exceso del gasto mínimo. Esta es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo la obtengo? Y para esto ya habré resuelto mi balance de materia. Ahorita lo estamos explicando y ahí están los números, está resuelto, pero ustedes, la tarea es para antes de que transcurran más de 24 horas, lo deben de estudiar. Ese se llama refuerzo del conocimiento. Si lo dejan para la semana que entra o para el año que entra, pues allá ustedes, ¿verdad? Pero si quieren pasar en este semestre y conmigo en este curso deben de ¿cómo se llama? De cumplir con lo que les toca hacer. Entonces, en este caso, la tarea es resolver este ejercicio haciendo los números y aprendiendo. O sea, ese trabajo que yo no voy a hacer, sino el que ustedes tienen que hacer. O sea, si quieren aprender, pues esa es la manera. Si no quieren aprender, pues no aprendan. Pero no piensen que del cielo caen esas cosas, ese conocimiento. O sea, se obtiene a partir del trabajo. No he visto que alguien nada más así abriendo los ojitos al cielo le llegue el conocimiento. Yo todavía no he visto a esa persona. Porque hasta eso, uno le puede decir a Diosito, no, pues que yo sepa, ¿no? Y que pase la materia. Y no, así está todo el día para arriba viviendo. Pues no, se debe estar para abajo, trabajando, resolviendo, entendiendo, preguntando, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la experiencia que tengo yo, ¿no? Esa es la dura realidad de la vida. Sí, les platiqué ya, ¿no? Alguien que Diosito le iba a ayudar a alguien y estaba en una inundación, ahora que con esto de la tormenta que hubo allá en Yucatán, es en ese lugar de la anécdota, que estaba en una azotea y el agua iba subiendo y le decía, Diosito, sálvame. Y Diosito, sálvame. Y de repente pasa un señor ahí con una lancha. Dice, oiga, si gusta, yo lo llevo para allá a la zona alta. No, pues, muchas gracias. Yo ya le pedí a Diosito que me ayudara. Y se queda. Le dije, bueno, pues allá usted. Y así pasa otro y otro. Y sigue subiendo el nivel del agua y entonces llega el momento en que ya pues se pasa hasta la azotea y ya se lo lleva. Y ya cuando está ahí arriba le dice, oye, Diosito, si yo te pedí, tú, ¿por qué no? Yo esperaba que me ayudaras. Dice, pues te mandé tres lanchas. Dice, si no las quisiste agarrar, pues por eso estás acá, ¿no? Entonces hay que hacer cada quien su trabajo, ¿no? Entonces TA sería eso,
y LA2 se calcularía de esa manera. Esa sería la manera de trabajar y da un valor del, en este caso, del TA en LA2 del 90%, eso es lo que se transfiere. Y si hubieran hecho la práctica del laboratorio ahí experimentalmente, hubieran calculado el amoníaco que entró y el que salió, con las concentraciones ahí a la descarga y era, en este caso con la fase líquida, hubieran podido trabajarlo, ¿verdad? Y la concentración con la que entra. Y esto, fíjense que finalmente ahí la LS se desaparece y les queda 1 menos XA1 en XA2%. O sea, con simplemente comparar las concentraciones a la entrada y a la salida, TA entre XA2 es lo que... Este es agotamiento, ¿verdad? Absorción sería lo contrario. No es la práctica de absorción, esta es la de amoníaco, sino sería la de agotamiento. Entonces hay que construir el diagrama. No lo vamos a hacer aquí, ustedes lo van a hacer en su casa. Por cierto, este fin de semana nuestro plan es venir nuevamente para trabajar. Esta sería la última semana que vamos a ver absorción y agotamiento. Entonces, Oiga, profesor, sí. ¿y grabaron la clase pasada? ¿Mandé? ¿Grabaron la clase pasada? No, grabamos es la clase pasada, Jesús. ¿Y la del sábado la grabaste? No, ¿verdad? ¿O sí? Ok. Sí. Por cierto, su compañero me comentó que nada más tenía 2 visitas, creo, 1 o 2 visitas. O sea que de repente, pues no, él es así como un ángel, ¿verdad? Pero digo, bueno, ¿qué caso tiene que lo haga entonces? Si no lo usan. Y además a lo mejor va a salir lo que estoy diciendo yo ahorita y pues van a decir, no, mira, nada más está regañando y llamando la atención. Pero no, simplemente no es reclamo, simplemente, por ejemplo, que el sábado, ¿quién va a venir? Pues el que quiere venir, ¿no? El que quiere y puede. No, que yo no puedo, pues no vengas. No, que no quiero, pues no vengas. O sea, yo sí quiero y si puedo, entonces vengo. Entonces el sábado, los que puedan y quieran, trabajaríamos 2 ejercicios que están aquí, que usualmente los dejo como tarea, o si me traen uno de un examen que se haya aplicado hace tiempo, pues también lo podemos dejar. Pero aquí lo usual es que resolvamos, está en la página 126A y la 126B. Y esa tiene como meta aplicar todos los conocimientos que se tienen. 126A y 126B, esa sería la meta. A lo mejor empezamos con el B, y luego a veces no nos alcanza el tiempo y ya no vemos el A, pero esa sería la idea para este fin de semana. Entonces, en esta clase ya casi se nos termina. Entonces, la siguiente pregunta es gasto de vapor de agua sobrecalentado, expresado como 1% de exceso respecto al gasto mínimo. Entonces, se compara el valor de operación con el mínimo y eso, el exceso, a ver, lo voy a escribir nada más para que quede constante. Esa segunda pregunta es por ciento de exceso. Por ciento de exceso. O sea, Claudia Ortega. Ella está ya llegando, fíjense, ya de la siguiente clase. Me asusta, 452, sí, ya. Ok. Bueno, nada más pongo aquí. TA entre... No. ¡Ay!
Sería GS menos GS mínima en GS mínima por 10 al cuadrado. Entonces, esta GS entre GS mínima se puede poner GS en GS mínima menos 1 por 10 al cuadrado. Entonces, con esta igualdad, pongo GS en GS mínima igual a YA2 máxima entre YA1. No, entre YA2, perdón. Y ya ese valor, es el que se reporta aquí, se sustituye. Esa es la segunda pregunta. Y la otra dice resolver las preguntas adicionales. Entonces, aquí ya va a entrar. Ya están pidiendo entrar. Bueno, nos vemos el jueves y la idea es esta semana concluir todo lo que tiene que ver con absorción y agotamiento, todo absolutamente. Y el lunes empezamos con enfriamiento y deshumidificación. ¿Alguna otra? Ok, profe. Y aquí está el material, está el caso resuelto, ahí están los detalles, pero pues sí vale la pena que yo los discuta con ustedes, pero sí tienen que arrastrar el lápiz. Yo creo que quisiera convencerlos de que así es necesario, es indispensable. No es necesario, es indispensable. Es como cuando me dicen a mí que la máquina hay que hacerle esto y esto otro, y hasta que no lo hago, fíjate. Hasta que no lo hago. Y así es el conocimiento. Hay que sufrirlo. Bueno. Oiga, profesor, antes de irnos, más o menos, ¿cuándo había dicho que iba a ser el examen? Después de nosotros